Ahora lo admito, cada semana enfrento una batalla cuesta arriba cuando se trata de predicar. Quiero decir, aparte de esa distracción que todos llevamos en el bolsillo, hay dramas que pueden suceder justo antes de que llegues aquí. ¿Alguien le pasó eso hoy? Tenemos opiniones sobre las luces, el sonido, la música, el estacionamiento, la propiedad, el ministerio de niños, la vestimenta y experiencias pasadas en la iglesia y comparaciones con pastores anteriores, iglesias anteriores, sin mencionar un montón de ideas preconcebidas sobre Dios, la Biblia, la iglesia y los cristianos que son diferentes para cada persona. Bueno, hoy esa cuesta se vuelve aún más empinada porque a medida que avanzamos verso por el capítulo 11 de Juan, nos enfrentamos a una realidad que nuestra cultura hace todo lo posible para que nunca pensemos en ella. Y esa es la realidad de la muerte. Sé que se supone que la iglesia debe ser siempre alegre y festiva, pero textos como el de hoy hacen que la iglesia sea cruda. Va a ser muy real. Va a tratar la vida tal como realmente es. Y lo genial es que muchos de ustedes me han dicho, incluso algunos de ustedes entre lágrimas, lo útil y esperanzador que es cuando el texto trata sobre el sufrimiento, porque esa es su vida en este momento. Alabado sea el Señor por eso. He dicho a menudo las últimas 3 semanas que esa es la manera en que Dios te da un abrazo específico desde el cielo para decirte, estoy contigo en esto, mientras interactúas con sus palabras de formas muy personales y profundas. Verán, en nuestra cultura, cuando una persona muere, su cuerpo es llevado rápidamente y tal vez nunca se vuelva a ver. Nuestros funerales duran 1 hora más o menos, tal vez hay una recepción, tal vez no, y después de eso es como, bueno, sigamos, es hora de irse, es hora de seguir adelante. Cuando para algunos toda su realidad ha cambiado y no para mejor, sino para peor, porque ahora existe un vacío enorme en sus vidas por el resto de sus vidas. Verán, el mundo antiguo de la Biblia era bastante diferente y eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro texto. Vamos a ver la muerte con una honestidad cruda y vamos a ver cómo responde Jesús a esa honestidad. Y les daré una pista, Mateo 12:20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. En otras palabras, Él será gentil, será amable mientras sus amigos lloran la pérdida de su hermano. Y a partir de lo que vemos hoy en la Biblia, aprenderemos cómo consolar a las personas cuando su esperanza parece perdida. Dije en el mensaje de la semana pasada que este texto está en la Biblia para enseñarnos, animarnos, corregirnos y entrenarnos para hacer lo correcto. Nos equipa para las buenas obras que Dios tiene para nosotros, incluidas las buenas obras cuando la esperanza de las personas parece perdida. Esto puede deberse a la pérdida de un ser querido o puede ser a causa de un diagnóstico terrible, la pérdida inesperada de un trabajo, problemas familiares, un hijo descarriado o cualquier otra cosa. Como veremos hoy, incluso los cristianos piadosos pueden perder la esperanza en ocasiones. Pueden hundirse en el pozo de la desesperación, pueden perder su asidero en el Dios que conocen, pueden olvidar verdades que a menudo que llenan su mente cuando los tiempos son buenos y la esperanza es fuerte. En esos momentos, ¿qué deberíamos hacer? En esos momentos, ¿cómo deberíamos responderles? Bueno, nuestro rabino, el Señor Jesús, nos discipulará en esto mientras interactúa con Marta, la hermana de Lázaro, el hombre que murió a causa de una enfermedad. Ahora, anteriormente, Jesús recibe el mensaje de que Lázaro estaba enfermo y espera 2 días antes de emprender su viaje desde donde estaba hasta Betania, que es una aldea a menos de 2 millas al sureste de Jerusalén, el lugar donde casi lo mata una turba enfurecida quizá unas semanas o unos meses antes. Para cuando llega, Lázaro ha muerto, aunque él había dicho anteriormente en el capítulo 11, versículo 4, que su enfermedad no terminaría en muerte. Ese es el mensaje que Jesús le dio al mensajero para que luego se lo transmitiera a Marta y a su hermana María. Así que con ese contexto volvamos al evento, versículo 17. Cuando Jesús llegó, encontró que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. 4 días es importante. En un clima cálido como el de Israel, la descomposición de un cadáver comenzaría bastante rápido, por lo que los cuerpos se enterraban el mismo día en que la persona moría.
Así que el cuerpo de Lázaro habría sido envuelto en telas y especias para ayudar con el olor y luego colocado en una tumba, acostado sobre una repisa de piedra que habría sido tallada en el costado de una colina. Para quienes vayan a Israel verán una tumba del primer siglo como en la que habría estado Lázaro. Físicamente, después de 4 días, los órganos internos se han licuado. El cuerpo en sí se hincha, lleno de gases que pueden casi duplicar el tamaño del propio cuerpo. La piel ha adquirido un tono verdoso y comienza a agrietarse y desprenderse. Líquidos como CO2, azufre, metano y amoníaco han comenzado a salir produciendo un olor horrible. Y los rabinos enseñaban una superstición que probablemente existía en tiempos de Jesús, según la cual el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días con la esperanza de volver a entrar en él. Pero al 4.º día, al ver que el cuerpo se estaba descomponiendo, decía: yo no regreso a eso, como me largo de aquí. Y se va en el 4.º día sin esperanza de resucitación. Ahora, ¿enseña esto la Biblia? No, no lo enseña. De hecho, enseña justo lo contrario, ¿verdad? Para los creyentes en Jesús, como Lázaro, 2 Corintios 5:8 dice: estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Así que él no se quedó rondando el cuerpo, él ya se había ido de ahí. Él estaba con el Señor. Pero el punto es que después de 4 días, Lázaro no estaba dormido, no estaba desmayado. Él estaba muerto y se había ido. Y después de 4 días, María y Marta están en medio de la parte más emotiva de su duelo. Verán, a diferencia de nosotros, en la cultura judía durante 7 días seguidos, amigos, familiares, vecinos e incluso plañideras profesionales venían a la casa de la familia para tratar de consolarlos en su duelo, como vemos en el versículo 18. Dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Así que el Talmud, que son los escritos judíos de los rabinos, prescribe 7 días de luto profundo cuando una persona muere y luego 21 días más de un luto más leve. Esto hacía que consolar a los dolientes fuera un deber religioso en el judaísmo. Los más piadosos entre ellos acudían a la casa, lloraban y se lamentaban junto con la familia, ofrecían su simpatía, les llevaban comida como una bendición. Ahora, el hecho de que, fíjense que el versículo 19 dice que muchos de los judíos habían venido de Jerusalén para consolar a María y a Marta, sugiere que probablemente eran una familia prominente. No vendría tanta gente de Jerusalén si solo fueran aldeanos comunes. Ahora, aunque esta multitud de personas estaba allí para consolar a las hermanas, también están allí por designio de Dios para ser testigos presenciales de un milagro. También están allí como prueba adicional de que Lázaro, ya sabes, estaba muerto, porque si no lo estuviera, ellos no estarían allí. Ahora, de alguna manera, Marta se entera de que Jesús viene. He leído que desde la antigua Betania se podía ver el camino desde Jerusalén a gran distancia, así que tal vez, ya sabes, la gente ve a Jesús y a sus discípulos venir por el camino y corren a avisarle a Marta. Así que el versículo 20 dice: cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. ¿Por qué se quedó María? No lo sabemos. El texto no lo dice. No hay necesidad de especular. Simplemente se quedó. Ellos se encuentran en el camino fuera del pueblo. En el versículo 21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es uno de esos momentos en los que desearía que tuviéramos al menos el audio, ¿verdad? Para poder escuchar su tono. Quiero decir, estaba enojada y reprendiendo a Jesús. Estaba triste y confundida con Jesús. Como, ¿por qué no llegaste antes? Pero, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no estabas aquí desde el principio? Admito, pero después de analizarlo esta semana, está confundida. Creo que está de luto, no reprendiendo a Jesús por no haber estado allí. ¿Por qué? Bueno, mira la primera palabra. Ella lo llama Señor, Maestro, Líder, el que está a cargo de todo. Puede usarse como un título de deidad, el equivalente griego de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y por eso creo que solo esa palabra convierte esto en una declaración de fe, de confianza en Jesús y en su poder. Si hubieras estado aquí, el poderoso, el Señor, mi hermano no habría muerto. Creo que simplemente decir esto muestra que su dolor le ha causado mucha confusión. Ahora, ¿por qué digo eso?
Bueno, ¿necesitaba Jesús estar allí para evitar que Lázaro muriera? No, ¿verdad? Como Señor, Él podía sanar a distancia, como lo hizo al final de Juan 4, donde sana a un niño que estaba al borde de la muerte desde 20 millas de distancia. Y además, ella sabía, basándose en cuándo murió Lázaro y cuándo el mensajero habría llegado a Jesús, que Jesús no podría haber llegado a Betania a tiempo para sanar a Lázaro. Si tomamos los 4 días que Lázaro ha estado muerto y lo juntamos con el versículo 6, donde dice que Jesús se quedó donde estaba 2 días más, y si toma un día para que Jesús llegue a Betania, eso significaría que Lázaro murió el mismo día que Jesús recibió el mensaje. Como comentario aparte, ¿alguna vez te ha pasado eso? Te enteras de que un ser querido está enfermo y corres para ir a verlo, solo para que muera mientras vas en camino. Eso me pasó a mí en 2023. Recibí la noticia de que mi tío estaba enfermo y como lo quería mucho, tomé un avión a Seattle solo para que muriera mientras yo estaba en el avión. Así que es probable que Lázaro muriera el mismo día que Jesús recibió el mensaje. ¿Qué significa eso? Está diciendo que él no debería haber huido del lugar en primer lugar cuando su vida fue amenazada. Está ignorando lo difícil que habría sido para Jesús regresar al lugar donde casi lo asesinan. Está diciendo como que él debería haber hecho un milagro y simplemente llegar en el momento en que se entera, como si, boom, chasquea los dedos y simplemente aparece. Verás, lo que sucede en el duelo es que la verdad que conocemos se convierte en un revoltijo en nuestra cabeza. Así que, al menos para mí, parece que en su dolor Marta simplemente está confundida y luego añade el versículo 22, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Una chispa de fe parece brillar en su corazón, aunque sea solo por un momento. La muerte de Lázaro no ha destruido por completo su confianza en él, y ella dice que debido a su relación, el Padre puede hacer lo que él le pida, incluso sacar algo bueno de este desastre. Recuerda, el mensajero regresó a ella con el mensaje: esta enfermedad no terminará en muerte. ¿Está aferrándose a esa promesa de Jesús en este momento? Ella oscila entre la fe del versículo 22 y la duda del versículo 21, entre el compromiso y la confusión. Y recuerda, ella ha estado de luto durante 4 agotadores días. Y de nuevo, sin escuchar el tono, es difícil, pero me parece que ella creía que Jesús podía devolverle la vida a su hermano. Al menos eso es lo que siente en este momento. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre cómo consolar a las personas cuando parece que han perdido la esperanza? Bueno, al acercarte a ellos como Jesús se acercó a Marta al entrar en su sufrimiento, el primer punto es: espera confusión llena de dolor. Espera confusión llena de dolor. Cuando hables con ellos, espera que en su dolor, en su sufrimiento, puedan haberse confundido acerca de la verdad. Puede que duden de su habitual y fuerte confianza en el Señor y que sus mentes sean un revoltijo de verdad y error. Esto le puede pasar incluso a los cristianos más piadosos como Marta, que fue discipulada personalmente por el propio Jesús. O piensa en Job. Job 1:1 dice que era un hombre intachable y recto que temía a Dios y se apartaba del mal. Y sin embargo, cuando el sufrimiento irrumpió en su vida con la pérdida de todos sus hijos, la destrucción de su sustento y una enfermedad insoportable, cuando todo eso se juntó, él se sintió confundido. Y aunque pronunció palabras llenas de verdad, también dijo muchas cosas mezcladas con error. Error acerca de Dios, sobre por qué sufría y cuál era el propósito de todo aquello. ¿Pero alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez el dolor te ha llevado a preguntar: ¿dónde estás, Señor? Cuando sabes que ¿qué? Él está presente en todas partes y promete nunca dejarte ni abandonarte. ¿Alguna vez has preguntado: ¿me amas, Señor? Cuando sabes que nada puede separarte del amor de Dios por ti. ¿Alguna vez has preguntado: ¿te importa lo que estoy pasando, Señor? Cuando sabes que versículos como el Salmo 8:4 dicen que Él sí se preocupa por ti, incluso en lo más profundo de tu sufrimiento. ¿Alguna vez has preguntado: Señor, ¿por qué siento que soy indefenso ante la tentación? Cuando Hebreos 2:18 dice: Jesús ayuda a los que son tentados. Oh, Señor, ¿por qué no me ayudas con mi ansiedad?
Cuando Mateo 6:32 dice, Dios conoce tus necesidades y puede y va a cuidarte. Mira, esto le pasó a Job en su sufrimiento y parece estarle pasando a Marta en el suyo. Y cristiano, también te puede pasar a ti. Y le puede pasar a cristianos sólidos y piadosos que conoces y amas cuando el sufrimiento ataca sus vidas. He visto esto en mi propio corazón cuando seres queridos han muerto o cuando nuestro tercer hijo, Gavin, murió en el vientre. O cuando otras pruebas han golpeado mi vida, mi dolor intentará llevar mi corazón en direcciones que están confundidas y a veces simplemente no son verdad. Mi corazón me miente. Intentará convencerme de que lo que tenemos en la Biblia no es verdad y en esos momentos tengo que luchar de vuelta con la verdad. Tengo que atacar las mentiras con la espada del Espíritu. Tengo que contradecir las mentiras que mi corazón me dice, refiriéndome a la verdad de la palabra de Dios. Diré algo como, Jesús sí me ama, Él murió por mí. Y si me amó entonces, me ama ahora a pesar de cómo me siento. O, aunque parezca que lo ha hecho, Él no me ha dejado porque nada puede separarme de Él. O no puedo ver cómo es posible ahora mismo, pero Él usará esto para mi bien. Él usará esto para su gloria y tal vez incluso use esto para hacer una bendición para alguien más que esté pasando por lo que yo estoy pasando. Cuando mi dolor por la pérdida de mi abuelo estaba en su punto más alto hace 18 años, ataqué esas mentiras con Jesús resucitó de entre los muertos. Todo esto es verdad. Y mi alma se calmó con textos como Romanos 8:18. Los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de ser revelada. O 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verás, estas promesas y muchas otras pueden ser un refugio seguro para nuestras almas cuando el huracán del sufrimiento golpea nuestras vidas. Pero eso significa que tenemos que conocer estas promesas. Eso significa que debemos memorizarlas o saber dónde están en nuestras Biblias para poder acceder a ellas cuando las necesitemos, para combatir las mentiras que llegan a nuestro corazón. El libro de los Salmos puede ser el mejor en esto, en darnos verdades para expresar lo que sucede en nuestro corazón de maneras llenas de fe y útiles para nosotros en medio del sufrimiento. Y todo esto no es solo para que podamos encontrar ayuda en el sufrimiento, sino para qué más. Para que podamos ser una bendición para otros, que es hacia donde vamos a ir y señalar. Pero antes de hacerlo, nuevamente, cuando vayas a consolar a alguien cuando toda su esperanza parece perdida, espera que esté confundido. Espera que puedan decir cosas en las que realmente no creen. Como ejemplo de esto, he estado con cristianos que saben que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, pero aún así me han dicho que su ser querido fallecido los visitó, cuando saben que si la Biblia es verdadera, eso no puede ser cierto. Lo más probable es que haya sido un sueño. Pero es tan real que lo creen. Al menos lo creen en tiempos de sufrimiento lleno de dolor, cuando, como Marta, el dolor parece nublar en sus corazones la verdad que conocen. ¿Y cómo responde Jesús a la confusión llena de dolor de Marta? Cuando no toda la esperanza, pero sí gran parte de ella parece perdida. Mira el versículo 23. En respuesta Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Observa que Jesús no la reprende. Él comienza a acercarse a ella con la verdad de una manera suave, amable y sin embargo verdadera. Le dijo en el versículo 4 que esta enfermedad no terminaría en muerte. ¿La está recordando suavemente eso aquí mismo? Sus palabras están destinadas a avivar la llama de una fe vacilante en su alma. Pero parece que ella lo toma como una especie de consuelo superficial ante la muerte, porque fíjate cómo responde. 24, Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección en el día final. Esas palabras, sé, sugieren una sensación de insatisfacción, como si ella tomara lo que él está diciendo aquí como, ya sabes, un tópico. Que tal vez ella ha estado escuchando, ya sabes, uno de esos que quizás ha estado oyendo durante esos 4 días. Pero Jesús no está hablando solo de la resurrección futura, está hablando del aquí y el ahora, lo cual enfatiza de manera contundente. Versículo 25, Jesús le dijo,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Escuchen, ningún profeta, ningún apóstol habla de esta manera. Puede que haya habido casos de resurrección en la Biblia, pero nadie se atrevería a decir que Él es la resurrección y luego probarlo resucitando a alguien de entre los muertos. Pero eso es lo que hizo Jesús y solo puede hacerlo porque es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios hombre y sin Él, aparte de Él, no hay vida eterna porque Juan 1:4 dice que Él es la vida. Él es la resurrección y la vida, lo que significa que no es solo el proveedor de la resurrección, no es solo el dador de la vida. Para los que creen en Él, Él es la fuente, el fundamento, la única causa de la vida eterna, la fuente de la vida resucitada. Tanto es así que note que los creyentes vivirán después de morir porque nunca morirán espiritualmente, sino que vivirán por los siglos de los siglos gracias a Él. Todos los que confían en Él existen fuera del reino de la muerte. Ya no están bajo su poder, ya no están sujetos a su terror, ya no son tocados por su aguijón. Y Jesús una vez más dice todo esto para avivar la chispa de la fe en una amiga que acaba de perder a su hermano, cuyo dolor aún es muy reciente y muy real, que está confundida sobre por qué las cosas resultaron de la manera en que lo hicieron cuando ella tiene al Señor en su vida. Se supone que esto no debe pasarle a quienes no te tienen en su vida, pero tú estás en mi vida y estas cosas no deberían suceder. Y luego Jesús refuerza el mensaje pasando de lo teológico a lo personal. Versículo 26, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir al mundo. Un autor, si conoces el nombre R.C. Sproul, dijo, cito, no creo que haya una confesión de fe más grande en toda la Escritura que esta confesión que hizo Marta en medio de su dolor. La chispa de su confianza en Jesús se aviva aquí. La palabra que escucho está enfatizada, es categórico. Ella está como yo creo. Y la palabra creer es he creído. He llegado a esta conclusión definitiva. He llegado a la firme convicción. Y luego ella identifica tres verdades sobre Jesús. Primero, Él es el Cristo. Él es el Mesías, es el Rey de Israel y el gobernante de las naciones. Segundo, Él es el Hijo de Dios, teniendo la misma naturaleza que el Padre, verdaderamente Dios, tan divino como lo es el Padre. Así es. Y en tercer lugar, Jesús es el que viene al mundo. Esta frase se refiere a la idea de que Él es aquel que fue predicho en las docenas de profecías del Antiguo Testamento, que Dios enviaría algún día a su profeta, sacerdote y rey. Y ella dice, yo creo, estoy convencida de que eres tú. Así que después de hablar con Jesús, la niebla parece estar disipándose. La confusión parece estar desapareciendo. La claridad parece estar inundando de nuevo su alma. Su fe parece ser más firme. Ahora, dicho esto, eso no significa que ella tuviera la capacidad de aplicar estas verdades a su situación de duelo en ese momento y decir, Él va a resucitar a mi hermano. Pero eso está bien. Su confianza en la verdad se reafirma mientras Él la prepara para el milagro. Bueno, ¿qué nos dice esto sobre cómo consolar a las personas cuando su esperanza parece haberse perdido? Bueno, al interactuar con personas llenas de dolor, como lo hizo Jesús aquí, punto número 2, ofrece una verdad llena de gracia. Ofrece una verdad llena de gracia. Cuando te encuentres con confusión causada por el dolor, como Jesús lo hizo aquí con Marta, asegurémonos de ser personas que les brindan la verdad, pero que lo hagan de manera suave, amable y llena de gracia. El dolor puede tomar muchas formas, así que ya sea ira o tristeza, ya sea miedo o entumecimiento, sea cual sea el estado en que encontremos a la persona, asegurémonos de darles la verdad y el amor de Efesios 4:15, de hablarles la verdad con gracia. En la interacción de Jesús con Marta aquí, vemos lo que dice Juan 1:14 sobre él que está lleno de gracia y de verdad. No olvides Juan 11:5 que Jesús amaba a Marta y eso también se ve en la manera en que le habla aquí en su dolor. Esto es lo que Pablo hace por los cristianos en Tesalónica, en esta nueva pequeña iglesia plantada en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ellos se han angustiado y están afligidos por los cristianos que conocen que han muerto, cristianos a quienes conocen y aman.
No saben qué les ha pasado, no saben qué les va a pasar. Están confundidos y de luto. Así que Él les escribe para ayudarlos a llorar, pero a llorar con esperanza, y luego amablemente les da la verdad sobre lo que sucede con los cristianos cuando mueren y cuál será su futuro. Y luego cuando termina al final del capítulo 4, les dice que no se confronten entre sí, sino que se consuelen, que se animen unos a otros con su enseñanza. Ese debería ser el resultado de nuestro tiempo con quienes están sufriendo. Ellos se sienten animados y consolados por nosotros cuando les damos la verdad, pero lo hacemos de maneras muy amables. Ahora bien, ¿hacemos eso todo el tiempo? Probablemente no, ¿verdad? Nos frustramos. Deberías saberlo mejor. Y sí, ellos deberían saberlo mejor. Marta debería haberlo sabido mejor. Y sin embargo, Jesús no la reprendió ni se frustró con ella, al menos no aquí. Él le habla, le comparte la verdad de tal manera que su confianza en Él vuelve a estar firmemente fundamentada. Así que haz todo lo posible por no parecer, ya sabes, alguien que lanza culpas triviales al pasar o disparos de francotirador con tu pistola bíblica llena de frases hechas, desconectadas de la compasión. Recuerda, esto no tiene nada que ver con que la gente sepa o no sepa, ¿verdad? Las personas en duelo a menudo sí lo saben. El problema no es su conocimiento, es el vivir de acuerdo a ese conocimiento, lo cual puede volverse realmente difícil en medio del sufrimiento, cuando sus mentes están llenas de mentiras y el dolor intenta arrastrarlos. No estoy diciendo que no corrijas su mala teología. Lo que digo es que cuando lo hagas, hazlo con amor, con compasión, con palabras llenas de gracia que los animen y consuelen en su dolor. Sé que todos hemos lidiado con esto en nosotros mismos y en otros, ¿verdad? Si conoces a alguien que está pasando por esto en este momento, que realmente lo está viviendo y diciendo cosas que no son ciertas, ten paciencia con esa persona mientras el Señor trabaja en ella y la saca del estado en el que se encuentra. Habla con esa persona, permanece a su lado y carga con su peso mientras continúas dándole la verdad y el amor. Otras veces simplemente siéntate en silencio junto a ella. Reconoce su dolor y su confusión. Y cuando hablen puedes admitir, no sé qué decir ante eso, pero conozco a quien sí lo sabe. Y luego, de nuevo, en el momento adecuado, dales la verdad y el amor de la manera justa. Nunca reprendamos a los que están de luto por su teología momentáneamente equivocada, ni los corrijamos con dureza cuando su fe parece tambalearse. En cambio, seamos como nuestro Salvador. Seamos como nuestro Salvador, quien era verdad y gracia, quien le dio a Marta la verdad con gracia cuando toda esperanza parecía perdida y ella estaba en medio de su sufrimiento. Y de nuevo, la verdad que Él le recordó es que Él es, en el versículo 25, la resurrección y la vida. Para desglosarlo un poco, Él dice que Él es la vida exclusiva. La palabra yo en yo soy la resurrección está enfatizada en la oración. Significa yo y ningún otro. Yo y solo yo. Yo y únicamente yo soy la resurrección y la vida. Nadie más. Él es la única fuente de resurrección. Él es la única fuente de vida eterna. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie más, solo Jesús. La única manera de llegar al cielo. En segundo lugar, aquí Él dice que Él es la vida presente. La palabra soy significa no yo fui la resurrección y la vida, ni yo seré la resurrección y la vida, sino que ahora, hoy, en este mismo momento, yo soy la resurrección y la vida. Él va a demostrar eso más adelante al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Pero la idea es que el don de la vida eterna, las promesas de resurrección, todo eso puede ser y será tuyo hoy si crees. En tercer lugar, Él es la vida divina. Las palabras yo soy, siendo el nombre divino y un eco de la zarza ardiente, reclaman la deidad. Jesús es el gran yo soy. Él es Yahvé con piel. Él es el dador de la vida y el que resucita a los muertos porque Él es Dios. En cuarto lugar, Él es la vida eterna, ya que la frase resurrección y la vida se refiere precisamente a eso, a una vida que no puede morir. Una vida que dura para siempre porque es la vida de Dios tomando el control del alma de una persona. Una vida que comienza en una persona en el momento en que cree.
En quinto lugar, Él es la vida resucitada. Lo que hace Jesús es explicar lo que quiere decir cuando afirma que Él es la resurrección, con esa frase al final del versículo 25. Eso significa que ser la resurrección implica que todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora bien, esto es cierto en el cielo, ya que los cristianos realmente nunca mueren. Nuestra carrera contra la muerte termina en victoria. Vamos al cielo, donde estaremos más vivos de lo que jamás estaremos aquí. Sin embargo, también es cierto que cuando un cristiano muere físicamente, Jesús un día lo resucitará físicamente. En otras palabras, no serás un espíritu desencarnado flotando en una nube con pequeñas alas agitadas, tocando un arpa y usando una toga por toda la eternidad. Eso no es el cielo, eso es el infierno, ¿verdad? Jesús lo expresó así, Juan 5:28, diciendo, cito, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para resurrección de vida, y los que hicieron el mal para resurrección de condenación. Así que según Jesús, todos nosotros resucitaremos, ya sea para vivir una muerte eterna y tormento en el lago de fuego, o serás resucitado para la vida eterna, apto para los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿A cuál de estos lugares irás? Depende 100% de si crees o no, si confías en Jesús para salvarte del castigo eterno que mereces y que yo merezco, que todos merecemos por todos nuestros crímenes contra Dios, llamados pecado. No quiero eso para ti, no quiero eso para nadie que me escuche. Amigo, puede que esta sea la razón por la que estás aquí hoy, para evitar el lago de fuego. Por eso predico, por eso existe esta iglesia, para que la mayor cantidad de personas posible venga a Jesús y evite la resurrección que lleva a la muerte eterna. Porque en sexto lugar, Jesús es la vida espiritual. Él es la vida espiritual. Jesús explica lo que significa que Él es la vida con las palabras que inician el versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Obviamente no está hablando de la muerte física. ¿Por qué? Porque Lázaro creyó en Él y murió. Y el testimonio de la historia es que los cristianos mueren. De lo que Él está hablando aquí es de la muerte espiritual. Así que todo aquel que vive y cree en mí significa todo aquel que está vivo de la muerte espiritual, porque cree en mí, fíjense, nunca morirá. Y el griego es curioso, no curioso, es asombroso en esto. Lo que dice ahí es que nunca jamás morirán para siempre. Nunca jamás morirán para siempre. Eso es porque la vida espiritual tiene una duración ilimitada, no tiene fecha de caducidad. Y no comienza cuando mueres, comienza en el mismo momento en que crees. Así que como Jesús le dijo a Marta, versículo 26, ¿crees esto? ¿Crees esto? El impactante anuncio de Jesús sobre quién es Él, quién es realmente, está destinado a forzar una decisión, que creas en Él, que confíes en Él, que le entregues tu vida, cuerpo y alma. Él te obliga a ti, me obliga a mí, obliga a todos a elegir. Y aquí está el asunto. Después de hoy no puedes decir, no lo sabía, no tenía idea. La verdad sobre quién es Él ha sido claramente revelada en su palabra, en este texto. Él es la resurrección, Él es la vida eterna. Así que, como Marta, ¿es esta tu firme convicción? ¿Es esta tu esperanza segura? ¿Es Él y solo Él en quien confías en la vida y en la muerte? Si no es así, apártate de tu rebelión, apártate de tu resistencia, apártate de todo lo que te aleje de Él. No hay nada mejor, no hay nadie más grande. Así que cree en el Señor Jesucristo hoy. Vamos a cantar otra canción, pero antes de hacerlo, oremos. Jesús, esta profunda declaración tuya de que eres verdaderamente la resurrección y la vida, esas palabras tan poderosas dan forma y transforman completamente la eternidad, marcando un antes y un después en el destino de la humanidad.
Y como cada semana hay personas que están escuchando esto ahora mismo, que están aquí hoy porque tú eres bondadoso, amable y misericordioso y los trajiste para que escucharan estas verdades y así pudieran creer. Sea lo que sea, ya sea una persona, una idea preconcebida o algo que haya sucedido en su pasado que piensen que es mejor o algo que los esté alejando de ti, oro para que al ver esto ahora, la manera en que tú interactuaste con tu amiga afligida derrita su resistencia y les muestre que tú eres bondadoso, generoso, misericordioso y perdonas todos los pecados y limpias de toda injusticia, y que para el resto que ha confiado en ti, que ha puesto su fe en ti, que ha creído en ti. No solo oro para que uses este texto para cambiar nuestras vidas, sino que lo uses de manera que puedas usar nuestras vidas para ser una bendición para otros. Cuando interactuamos con personas que están de duelo y sufriendo, queremos amarlas, ser amables con ellas, ser generosos y amables con ellas por la forma en que usted fue así con Marta en su dolor. Usa tu palabra en todas nuestras vidas. Rezo. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal Redeemer de YouTube. Si esto te resulta útil, asegúrate de que te guste este video. Presiona el botón de suscripción y toca el icono de la campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias